sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de martes. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana me encuentro nuevamente desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Aleluya. Qué privilegio y qué gran bendición ha sido el compartir esta serie de estudios en la carta a los Gálatas. Amén. Ya vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a impartir la parte número 3 del capítulo 2. Pero antes de iniciar con la enseñanza, quisiera hacer una pequeña oración para que el Señor sea con nosotros y nos ayude a entender correctamente lo que está escrito en su bendita palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú con nosotros, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y tú nos enseñes todas las cosas, que abran nuestros ojos espirituales y físicos, Señor, porque realmente queremos entender, Señor, desde su contexto original, lo que está escrito en tu bendita palabra, oh Dios eterno, ya que sabemos, Señor, que muchas cosas han sido malinterpretadas, muchas cosas se han torcido, Señor, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te pedimos que seas tú con nosotros, oh Dios eterno. Aleluya. En el nombre de Jesús, y a ti prometemos dar siempre toda la gloria y toda la honra. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Pues sean bienvenidos, hermanos, todos aquellos que están sintonizando en esta hora de la mañana. Deseo que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. Sin antes a dar el teléfono donde puedes contactarme después de este programa. Lo puedes hacer al 323-595-6357, 323-595-6357. Eso es aquí en el área de Los Ángeles. Ahora también tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana. Allá te puedes contactar con la hermana Marta al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, como ya lo dije, vamos hoy a impartir la tercera parte del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Amén. La semana pasada estuvimos leyendo lo que está escrito en Mateo 21:43, en donde se ha malinterpretado que el reino de Dios fue quitado del pueblo de Israel, pero no, como leemos en el versículo 43 de Mateo 21, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero aquí, ¿a quién le está diciendo esto, hermano? El Señor. Pues lo está diciendo a los escribas y fariseos, que eran los encargados de enseñar la ley de Moisés al pueblo. Ellos eran los encargados de transmitir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, al pueblo. Ellos eran los labradores que habla esta parábola, ¿verdad? Ellos eran los que tenían que producir frutos de obediencia en el pueblo, pero ¿qué hicieron? Pues no lo cumplieron, y Dios les mandó profetas, ¿y qué hicieron con ellos? Pues a todos mataron. Pero vamos a continuar. Mateo 21:45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, ahí está, mire, ¿sí? No le está quitando el reino a todo el pueblo de Israel, le está quitando el reino y la autoridad de seguir enseñando la ley al pueblo a los sacerdotes, a los escribas y fariseos. Dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, fue claro para ellos que les estaba hablando a ellos mismos mediante esa parábola. Mateo 21:46 dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Oiga, entonces Jesús, hermano Yeshua, venía y les hablaba directo, tal y como estaba escrito.
Le sería entregada la autoridad a los apóstoles a partir de ese momento, sí, a los apóstoles y a los discípulos, para ahora ellos seguir enseñando la palabra pura y sin ataduras, como era el caso. Pero vamos ahora a leer Jeremías capítulo 8, el verso 7, y también Ezequiel 34, que habla de los pastores que dispersan las ovejas, que dice que al final Dios mismo les va a quitar sus ovejas a los líderes y dice que él mismo las va a pastorear. La religión en el tiempo de Jesús, hermano, ya se había convertido en un negocio. O sea, esto no es nuevo. Sabemos que actualmente la religión se ha convertido en un negocio, pero esto no es nuevo. Esto ya sucedía desde antes de Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesús viene y restaura. Vea lo que dice Jeremías 8:7. Dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Oiga nada más. Y continúa diciendo el verso 8, Jeremías 8:8. Dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oiga, en la época del profeta Jeremías, hermano, había muchos que se decían sabios, ¿sí? En el hebreo se les llaman jajamín. Pero ¿se dan cuenta lo que dice Jeremías ya en la época previa del exilio a Babilonia? Esto es algo muy fuerte, hermano, pero ya estaba sucediendo, ¿sí? Los escribas eran los encargados de copiar el texto de la Torá, de la ley de Moisés. Y si analizamos el texto hebreo de las Escrituras, es diferente al texto con el que escribió Moisés. Moisés escribió en paliebreo, que es un hebreo antiguo. Cuando el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia, utilizaron caracteres arameos de Babilonia. Y en el momento que se hizo ese cambio, la Torá perdió mucha de su riqueza. Pero no se asusten, hay manera de restaurar ese contexto, hay manera de examinar lo que los textos originales antiguos dicen. Y de esa manera, pues podemos llegar al espíritu de lo que es ordenado en la ley de Moisés, en la Torá. Es posible hacerlo actualmente. Hay herramientas que nos ayudan a hacer esto, pero hubo un tiempo en que se diluyó la esencia de la palabra. Jeremías 8:9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. O sea, se aborrecieron la palabra de Dios, ¿qué sabiduría tienen? Ya no son sabios. Y esto de aborrecer la palabra de Jehová, como lo vuelvo a repetir, hermano, no es solamente allá en la antigüedad, no, actualmente. Entre mucho pueblo creyente se aborrece la palabra de Jehová. Aunque usted no lo crea, aunque se le haga difícil de aceptar, pero esto es verdad. ¿Sabe por qué? Porque mire, hay muchas iglesias en las que se dice: no, tú ya no tomes en cuenta lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso ya no aplica para nosotros. Ahora solamente es el Nuevo Testamento. Solamente el Nuevo. Ya el Antiguo ya no aplica, ya no sirve para nada. Si nos ponemos a pensar fríamente, hermano, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, hermano, ¿qué es lo que tenían ellos como palabra de Dios, como sagradas escrituras? Pues tenían solamente el Antiguo Testamento. Jesús, Pablo, echaban mano de lo que está escrito en el Antiguo Testamento solamente, porque el Nuevo Testamento aún ni siquiera se había escrito. Entonces, ¿cómo es que ahora se enseña en muchas iglesias que lo que Jesús tomó como base, que lo que los primeros apóstoles tomaron como base para sus enseñanzas, ahora ya no aplica, ahora ya no sirve para nada? Cuando Isaías 48 dice: porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y qué es lo que tenía Isaías, hermano, que vivió 400, 500 años antes de Jesús? Fueron creo que 500, 700 años, más o menos, antes de que apareciera el Mesías. ¿Qué es lo que Isaías tenía como palabra de Dios? Pues solamente la Torá, la ley de Moisés, los escritos, quizás algunos profetas. Oiga nada más. Entonces, Isaías está diciendo que lo que tenía él en su tiempo, esa palabra debería de permanecer para siempre.
Entonces, ¿cómo es que actualmente ya no permanece esa palabra en muchas vidas? ¿Por qué? Porque se está aborreciendo la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta? Jeremías 8:10 dice, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? ¿Qué era lo que realmente les movía en esa época y les mueve a algunos todavía actualmente? La avaricia, oiga, el engaño, porque ven solamente una oportunidad de enriquecerse, hermano, de hacer negocios. Y por eso el apóstol Pablo está mencionando que él no se iba a someter a ellos, a la religiosidad de ese tiempo. Y ya estaba profetizado que el Señor les iba a quitar la autoridad y les iba a enseñar a otra generación que tuviera un fruto digno. Pero vamos a seguir en Gálatas 2:6, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, hablaba así tan simple de los sabios, de los jajamín, de los grandes, de los famosos? Porque sabía que toda esa sabiduría era solo vanidad. En el siguiente versículo en Corintios, Dios nos dice que no es por el intelecto que Él se revela al hombre. Oiga, nada más. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque actualmente, si tú tratas de hablar de la sencillez de lo que está escrito en la palabra de Dios, dado que la gente ya está muy adoctrinada, pues ya es muy difícil que capte la sencillez de la escritura por estar tan adoctrinada. Por eso Yeshua dijo que si no nos hiciéramos como niños, no podríamos entrar en el reino de los cielos. A mí mismo me sucedió, hermano, en el pasado. Cuando hace algunos años atrás, cuando yo estaba... recuerdo que en esa ocasión yo me puse desde la mañana a investigar algo que no cuadraba en mi mente, algo que no cuadraba en mi mente. Y recuerdo que estuve en la mañana, recuerdo que llevé a mi hija, que iba en ese tiempo a la high school, la llevé. Y pasé, hermano, todo ese día y no hallaba respuesta a eso que estaba investigando. No hacía clic en mi mente, no encontraba la solución. Ya hasta la tarde fue que Dios me dio una luz y me hizo clic. Pues esto es así. Y yo emocionado, gloria a Dios, aleluya, aunque me costó todo este día, pero ya lo logré entender de una manera correcta. Bueno, yo emocionado, hermano, después fui a recoger otra vez a mi hija a la escuela. Y le empecé a platicar de lo que había hecho yo en el día y cómo hasta la tarde había encontrado la solución, pero no le dije cuál era esa respuesta. Simplemente le planteé a ella el problema. ¿Y qué cree que pasó? Pues que a la primera ella me dio la respuesta correcta. Caray, yo me quedé sorprendidísimo, porque dije, ¿cómo puede ser posible que yo ya, pues, ¿cuántos años, hermano? Ya había estado en el cristianismo, 15 años. Y ella, pues apenas iniciaba. Y entonces cuando llegué a casa, recuerdo que me puse a orar y le dije al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo ya con tanta experiencia y no lograba encontrar la respuesta correcta? ¿Y cómo es que a mi hija le conté el problema y inmediatamente me dio la respuesta correcta? ¿Por qué, Señor? Siendo ella una jovencita, ¿por qué? Y el Señor en su misericordia me contestó y me dijo, hijo mío, porque tú estás muy adoctrinado. Tienes tanta enseñanza preconcebida en tu mente, en tu cabeza, que no te permite pensar claramente. Tu hija, como no tiene nada de eso, pues ella puede pensar muy claramente. Y por eso es que te dio la respuesta correcta. Y sí, hermano, pues está escrito, ¿verdad?
que nos tenemos que hacer como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Oiga, esto que yo le estoy compartiendo a través de estos programas, hermano, usted mismo sabe que esto no es algo que se enseñe en muchas iglesias. Es más, yo creo que para muchos de ustedes es la primera vez que están escuchando algo así. Sí, lo sé, para mí también fue completamente nuevo cuando el Señor me lo estaba enseñando. Ahora, ¿esto quiere decir que porque no se enseña en muchos lugares es mentira? Pues no. Mira, si tú, por ejemplo, dices una mentira 100 veces, la gente lo cree como si fuera verdad. ¿Sí? Así pasa. Pero si llegas con la verdad, te van a decir que es mentira. ¿Por qué? Porque ya están tan acostumbrados a la mentira. Entonces, esto para muchas vidas yo sé que es muy difícil de aceptar. Para mí mismo lo fue en un principio. No lo aceptaba. Que pudiera haber estado equivocado por tantos años. No lo aceptaba. Es muy difícil. Hace un poco de tiempo, de hecho antes de que llegara a dar estas enseñanzas en esta estación de radio, el Señor me dio un sueño en donde yo me veía enseñando en un lugar muy grande, como de 2, 3 plantas. Y yo me veía ahí caminando entre las bancas, enseñando. Pueblo que estaba ahí, estaba emocionado, participando. Oiga, pero algo que me llamó muy fuerte la atención fue esto, que la mayoría de los que estaban ahí no eran personas mayores o adultas, en su mayoría eran jóvenes. Sí había unas cuantas personas, pero en su mayoría eran jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, hermanos, son los que van a escuchar y en su mayoría son los que se van a activar, son los que van a creer. Oiga, recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel, hermano, una vez que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Llegaron al borde de donde estaba la tierra prometida, después de haber visto todas las señales que Dios había hecho, todos los prodigios, todas las maravillas que Dios había hecho, cómo les había abierto el mar, cómo los había librado de las 10 plagas de Egipto, cómo les había dado agua de la peña, agua de la roca. Oiga, bien, ellos fueron testigos oculares de todas las maravillas que Dios había hecho delante de sus ojos. Y cuando Dios les dice, vayan y poseen la tierra, ¿qué dijeron ellos? No. Lo que pasa es que Dios nos quiere entregar en manos de nuestros enemigos. Quiere entregar nuestras mujeres, nuestros hijos en manos de nuestros enemigos. Oiga, no le creyeron a Dios. Menospreciaron su palabra. Una vez que ellos dijeron, que entendieron que habían pecado contra Dios, dijeron, no, ahora sí vamos. Moisés les dijo, no vayan porque Dios ya no está entre ustedes. Ya no está con ustedes, no vayan porque van a ser entregados, van a huir delante de sus enemigos. Y eso es precisamente lo que sucedió. Dijeron, no, sí vamos. Fueron y fueron derrotados. Dios por eso se disgustó con ellos y los hizo andar dando vueltas por el desierto por 40 años. Y Dios dijo, ¿saben qué? Ninguno de ustedes va a poseer la tierra, a excepción de mi siervo Caleb y Josué, porque en ellos se movía otro espíritu. Pero de ellos, de los demás hermanos, nadie. En esos 40 años que Dios los tuvo dando vueltas por el desierto, todos perecieron, todos murieron ahí. ¿Y sabe quiénes fueron los que poseyeron la tierra? Esos niños pequeños que después crecieron, oiga. Esos son los que sí le creyeron a Dios y se apasionaron por la palabra de Dios y fueron los que conquistaron la tierra allá con Josué. Bendito Dios. Y yo creo con todo mi corazón que en estos últimos tiempos también van a ser esos niños, esos jóvenes, hermano. Los que le van a creer a Dios, los que no van a menospreciar la palabra de Dios, sino que van a amar la palabra de Dios y ellos son los que van a tomar las bendiciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque en su mayoría los adultos, hermano, como no nos queremos hacer como niños, dice aquí, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Oigan nada más. ¿Por qué? Porque esto es vino nuevo, mi hermano. El vino nuevo se tiene que poner en odres nuevos, no en odres viejos. Por eso tú y yo tenemos que hacernos odres nuevos.
¿Mm? Continúa diciendo Gálatas 2:7, dice. Pero antes de continuar, vamos a dar nuevamente el teléfono del ministerio, ¿va? Área 323-595-6357, 323-595-6357. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. En la ciudad de Tijuana te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Gálatas 2:7, dice el apóstol Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, sí, al apóstol Pedro se le entregó el apostolado de la circuncisión. Al apóstol Pedro, el apóstol Pedro tenía que compartir el mensaje a los judíos, ¿verdad? A los circuncisos, y el apóstol Pablo a los incircuncisos, o sea, a los gentiles. Gálatas 2:8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, vemos, hermano, cómo Dios hace las cosas totalmente al contrario de cómo las haríamos nosotros. Porque si nosotros estuviéramos en la posición en la que está Dios, y por un lado, tienes a un hombre como Pablo, instruido a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel, hebreo de hebreos, un hombre que conocía la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, un hombre erudito y bien preparado, hermano. Pero por el otro lado tienes a un hombre como Pedro, un hombre común, del vulgo, un hombre sin letras, que no estudió en una escuela rabínica. Entonces, ¿tú a quién hubieras mandado a dar el mensaje a los de la circuncisión? O sea, ¿a quién vieras de los dos hombres, a quién hubieras mandado a enseñar a los judíos? ¿A Pedro o a Pablo? Pues a Pablo, ¿no? ¿Cómo ibas a mandar a Pedro con los rabinos y a Pablo con el vulgo? No, pero vemos que Dios lo hace a su manera, hermano. Y manda a Pablo a enseñar kinder a los gentiles. Oiga, ¿para qué? Para que cuando esta gente creyera, no fuera basado en su intelecto, para que la fe no fuera basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando los escribas y fariseos escuchaban hablar al apóstol Pedro, oiga, recitando texto tras texto de las escrituras, pues esto les causaba curiosidad y les interesaba al escucharlo, por saber cómo le había hecho para saber tanto. Así que no te preocupes si Dios te manda a hacer algo que tú dices, ¿y cómo le voy a hacer? No te preocupes, no es tu competencia, es la competencia del Padre. Pero ahora vamos a continuar, vamos a ver Mateo 23. Dice en Mateo 23, hermano, es un texto en donde Jesús, Yeshua, decreta un juicio contra los escribas y fariseos, y es en un momento en que prácticamente les quita la autoridad a los escribas y fariseos de su época de seguir enseñando la Torá al pueblo, de seguir enseñando la ley de Moisés al pueblo. Mateo 23, 1 en adelante, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Oye, antes, cuando yo leía esto, hermano, aquí en el capítulo 2, donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, yo me imaginaba una cátedra, pues ha de ser como tal vez era como un instituto bíblico en la época, ¿no? Una universidad teológica, algo así, ¿no? Yo me imaginaba, pero no, nada que ver, hermano. ¿Sabe qué es la cátedra de Moisés? Es una banca de piedra que se ponía afuera de las sinagogas. Oiga, ahí es donde, por eso dice aquí, se sientan los escribas y fariseos, sí, en la cátedra de Moisés. Sí, una banca en la que antes de entrar a la sinagoga, ahí se sentaban los escribas y fariseos a enseñar al pueblo. Oiga, a dar su interpretación de la Torá. Oiga, pero nada que ver, nada que ver. Pero dice
De hecho todavía existe una banca de esas, creo que es en Capernaum. Todavía existe una banca de esas fuera de la sinagoga, pero es eso. Esto es la cátedra de Moisés, una banca de piedra. Entonces, continúa diciendo Mateo 23:3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, si vamos, porque aquí hay un error en esta cita, hermano. Hay un error en la Reina Valera, porque si vamos a aceptar literalmente todo este versículo, porque dice, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y esta es palabra de Jesús, de Yeshua. Este versículo sí que debe hacer mucho ruido en lo que es el cristianismo, porque aquí, ¿para dónde nos hacemos? Y el mismo Jesús está diciendo esto, está hablando esto. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Si los fariseos, los escribas y fariseos dicen que hay que guardar esto, entonces hay que guardarlo, según lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? O sea, si los fariseos y los escribas y fariseos dicen que hay que guardar esta tradición, este mandamiento de hombre, hay que hacerlo. Pero, ¿cómo te explicas que dice, todo lo que te digan, guárdenlo y háganlo? Y después te da una lista de todo lo que hacen mal. ¿Te suena esto lógico? Pues como que no, Que te digan, ¿sabes qué? Este maestro enseña muy mal por esto y por aquello, pero luego te dice, pero de todos modos, hazlo, cúmplelo. No suena lógico, que Jesús diga esto. Entonces, ¿será posible? Pues no, hermano. Este pequeño detalle se resuelve viendo otra versión de Mateo. Pues hay una versión en hebreo que se llama, de Mateo, que se llama Shem Tov. Pero este mismo verso, vea cómo lo dice. Mateo 23:1 dice: entonces Yehoshua habló a todo el pueblo diciendo, en el banco de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahora, todo lo que él, ¿quién es él? Moisés. Todo lo que él les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo, pero no lo hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, o sea, de los escribas y fariseos. O sea, lo que está diciendo Jesús, Yeshua, es, si Moisés dijo que hagan esto, háganlo, pero no hagan conforme a las reglas y prácticas de los escribas y fariseos, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, ¿te das cuenta cómo si hay diferencia? Si Moisés dice que se haga así, así se tiene que hacer. Pero todas las reglas de ellos, no, esas no las hagan. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a continuar Mateo 23:4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Oiga, cuando leemos esto, si no conocemos un contexto judío, hermano, pues no sabemos ni qué está diciendo aquí el Señor. Dice, ensanchan sus filacterias. ¿Y qué son las filacterias? ¿Y qué son los flecos? Las filacterias viene siendo como una tira de piel, oiga, que se enredaban así como en la mano, y esta corría por todo su cuerpo y terminaba aquí, daba vuelta en su cuello y después se la ponían aquí como en la frente y tenía como una cajita que se ponían aquí en la frente. Bueno, dentro de esa cajita, ahí se encuentran los mandamientos de Dios, escritos ahí los mandamientos de Dios. Esas son las filacterias, que de hecho, pues fue ordenado por Dios, amén. Solamente que ellos, esas filacterias, o sea, no eran tan anchas, ellos las hacían anchas, anchísimas. Por eso dice aquí, y ensanchan sus filacterias. ¿Para qué las anchaban? Para ser vistos. Ahora, dice, y extienden los flecos de sus mantos. Esto también fue ordenado por Dios, hermano. Los flecos son esas tiritas que le cuelgan al manto, por ejemplo, al manto de oración, ¿no? En el hebreo se le llama tzitzit, a esos hilitos que cuelgan, a esos flecos. Ahora,
más o menos eran, ¿qué serían? Unos 20, 30 centímetros. ¿Mm? O sea, no pasaban de las rodillas, pues. ¿Mm? Pero, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Eso los extendían, hermano, que casi les llegaban hasta los tobillos. Oiga, ¿con qué intención? De ser vistos nuevamente. ¿Ah? Esto, como le digo, fue ordenado por Dios. Creo que está escrito en número 6, si no mal recuerdo. ¿Mm? ¿Para qué? Para que cuando vieran eso los hijos de Israel se acordaran de los mandamientos de Dios. Ese era todo. ¿Mm? Con ese propósito fueron ordenados por Dios. Amén. Pero no vamos a entrar mucho en detalle con eso. Mateo 23:6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Oiga, ahí está. Rabí quiere decir maestro. Entonces Jesús fue un rabino. Dice, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo quiere decir Mesías. Mateo 23:11 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, un discípulo. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 18. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 29, Mateo 23:29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y vea lo que dice el Señor en el verso 37 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Oiga, eso era lo que el Señor venía a hacer, es lo que Él quería hacer, hermano, juntarlos. Pero no quisieron. Por eso le fue decretado este juicio. Verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Oiga, ¿en dónde estaba su jactancia del pueblo o de las autoridades, más bien, de las autoridades judías en la época de Jesús? En su casa, ¿va? En el templo. Oiga, ¿se acuerda cuando los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿ya viste el templo? La belleza del templo. ¿Y qué contestó Jesús, hermano? ¿Qué contestó Yeshua? Les digo la verdad. De cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea derribado. Oiga, y entonces, porque supuestamente quedó el muro de los lamentos, ¿no? Ahí donde asisten millones de judíos, de cristianos, incluso llegan a poner papelitos con oraciones ahí entre los huecos de las piedras. Ahí está ese muro. Entonces eso quisiera decir que Jesús mintió, porque Él dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí está el muro. De hecho, hay un historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo, que él tiene unas obras, no recuerdo en cuál de ellas es que está escrito esto, no sé si es en las antigüedades de los judíos, donde dice él, Flavio Josefo, porque él fue testigo ocular de la destrucción del templo. Oiga, muchos lo acusan que traicionó al pueblo judío, pero él escribe, hermano, o no sé si está en las antigüedades de los judíos o en las guerras de los judíos, en una de esas dos obras está. Pero él escribe: el lugar en donde alguna vez estuvo construido el templo, pareciere que nunca lo estuvo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Tito, oiga, el hijo del emperador, que fue quien destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, él, hermano, prácticamente arrasaron con todo. Ellos querían destruir toda evidencia de que alguna vez ahí había estado el templo. Y entonces, ¿qué pasó con lo que tenemos actualmente? Que dicen que es el muro de los lamentos. Pues mira, hay un estudio que de hecho asegura que ese muro no tiene nada de santo, que ese muro más bien es el resto de una fortaleza romana llamada la fortaleza Antonia. Oiga, así se llamaba esa fortaleza. Que eso que queda ahí es más bien eso, el remanente de esa fortaleza romana llamada la fortaleza Antonia, no del templo. Bueno, esto se puede creer, hermano, porque de hecho, si tú actualmente quieres agendar un viaje a Israel y quieres ir al monte Sinaí, ¿sabes a dónde te van a llevar, hermano? Al monte Sinaí turístico, no al verdadero. ¿A dónde te van a llevar? A Egipto, que ahí está el monte Sinaí. Pero si nos basamos a lo que está escrito en las Escrituras, hermano, valga la redundancia, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dice que el Sinaí está en Arabia. Oiga, no en Egipto. Pero los viajes turísticos te llevan a Egipto. Es más, el lugar, porque eso, hay un estudio, hermano, en donde esa área es sobrevolada por drones. Y sí, el acceso está restringido, de hecho, ahí en Arabia Saudita. No hay acceso al público a ese lugar. Bendito Dios. Bueno, pero eso es lo que pasó. El verso 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y sí, hermano, a 70 años después de Cristo, hermano, fue destruido el templo de Jerusalén, donde ellos tenían puesta ahí su jactancia. El templo fue destruido. Y el verso 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oiga nada más. Bendito Dios. Entonces,
este es el momento en que Yeshua, justo antes de ser entregado, decreta que va a quedar desierta su casa y alguien más va a seguir enseñando a este pueblo. Eso de los flecos, ¿en dónde fue ordenado? En Números 15, no Números 6, me equivoqué. Es en Números 15 y consiste en usar estos tzitzits como un recordatorio de los mandamientos, pero los escribas y fariseos los traían larguísimos. A unos les llegaban casi a los tobillos con el objeto de ser vistos solamente. Entonces, aquí vemos, hermano, que no le está hablando el apóstol Pablo, no le está hablando a un sistema religioso específico, sino a toda la religiosidad del ser humano. Vemos que nos pide que a nadie le llamemos padre. Bueno, más bien Jesús, ¿verdad? Es el que está diciendo eso. Dice él que a nadie le llamemos padre. Y claro está que no se está refiriendo al padre biológico, sino sabemos que en la actualidad tenemos a quien se le llama el Santo Padre, ¿verdad? Y se le besa el anillo y se le postran. Es una blasfemia llamarle padre a alguien espiritualmente hablando. Y ahora, a partir de este momento, pues vamos a entrar a la parte más compleja de esta carta, que yo creo que esto más bien lo vamos a dejar para la próxima semana, porque si es la parte más compleja de esta carta a los Gálatas, que es la tradición oral. Oiga, esta tradición oral, de hecho, se desconoce de su existencia en la mayoría del pueblo cristiano. Yo, por ejemplo, yo mismo, hermano, cuando después de tener 15 años ya de estar en el cristianismo, nunca había escuchado yo acerca de la tradición oral. Nunca me habían enseñado. ¿Por qué? Porque los que me enseñaban, ellos tampoco lo conocían. Porque sí, hermano, uno como pastor pues siempre va a enseñar lo que a uno le enseña, ¿no? O sea que esto no es culpa en sí de los pastores, el que desconozcamos esto. No, porque así hemos sido enseñados. En los institutos bíblicos, en las universidades teológicas donde los pastores son formados, no se habla mucho de esto. Tal vez se menciona muy vagamente, pero no se adentra, no se profundiza un poco más. Entonces, la tradición oral está escrito aquí en la carta a los Gálatas. Y el resultado de que se ignore esto, hermano, es lo que ha ocasionado que se tuerzan y se malinterpreten las escrituras. Ese es el problema. Ese es el problema. Ya lo hemos leído, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Lo hemos leído cómo sus palabras se han torcido y se han malinterpretado. Estamos hablando de la carta a los Gálatas, una carta escrita por Pablo, y ya hemos visto en previas citas como el apóstol Pedro mismo dice que las palabras de Pablo se han malinterpretado, se han torcido por personas que indoctas, por personas indoctas. Y aquí se lo voy a leer nuevamente. Se encuentra en 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, ¿por qué las palabras de Pablo son difíciles de entender? Porque ya lo dijimos al principio. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona que había sido instruida, oiga, en una escuela rabínica. Su rabino había sido Gamaliel, el nieto de Gilel, que también ya lo he mencionado anteriormente, ¿va? Entonces, él era una persona preparada. Si lo pondríamos a Pablo en nuestra época, pues sería una persona que ha estudiado en universidades teológicas, en institutos bíblicos, que tiene muchos posgrados, muchos diplomas, muchos reconocimientos. Así lo compararíamos en nuestra época. Entonces, su manera de hablar no era como la de Pedro, por ejemplo. Pablo usaba palabras más delicadas, sí, con una preparación mayor. Entonces, por eso dice que sus palabras son difíciles de entender, dice.
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quién es una persona indocta? Es una persona ignorante, hermano. Ignorante. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, para poder entender correctamente las palabras de Pablo, hermano, pues primero no hay que ser ignorante. ¿Ignorante de qué? Yo, por ejemplo, hermano, yo soy ignorante en muchas cosas. Yo soy ignorante en muchas cosas. Ya el que dice que ya lo sabe todo, ese es el que está en graves problemas. Pero si eres ignorante, por ejemplo, en lo que es la historia del pueblo de Israel, que eso es algo que abunda, hermano, en la mayoría del pueblo creyente. Eso es algo que yo lo encuentro sin sentido, porque, ponle tú, el pueblo no creyente, el pueblo mundano, pues es lógico, ¿verdad?, que no conozcan acerca de la historia del pueblo de Jesús. Es lógico. Pero lo que yo no encuentro lógico es que ese pueblo que dice ser discípulo de Jesús, discípulo de Yeshua, desconozca la historia del pueblo de Jesús, del pueblo de Israel. Y eso es lo que, esa ignorancia, hermano, es lo que ha causado que se terminen por malinterpretar y torcer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Sobre todo, las cartas del apóstol Pablo. Porque en la vida en el cristianismo, hermano, nuestra fe depende mayormente de los escritos de Pablo, de las cartas de Pablo. El Nuevo Testamento consta de 27 escritos y 13 de ellos fueron escritos por Pablo. Oiga, o sea que Pablo se aventó casi la mitad del Nuevo Testamento. Y si esto que estamos leyendo aquí es verdad, que sus palabras, sus cartas se han torcido, se han malinterpretado, entonces imagínate cómo estará la doctrina. Que parece poner a Pablo como que ahora Pablo está en contra de lo que enseñó Jesús. Ahora Pablo está en contra de lo que el Padre había ordenado en un principio. Oiga, así casi han puesto a Pablo. Ya he dado ejemplos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico 11, Deuteronomio 14, ahí el Señor prohibió a su pueblo, resumidamente, comer carne de cerdo y mariscos. Lo puedes leer ahí paso a paso. Levítico 11, Deuteronomio 14. Ahí vas a hallar eso. Pero ahora Pablo en 1 Corintios 10 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. O sea, Dios dijo, no coman esto, no coman mariscos, no coman carne de cerdo, pero viene Pablo y dice, ¿saben qué? Olviden todo lo que Dios prohibió. Yo ahora les doy permiso. Así se han interpretado las palabras de Pablo, Y te dice, no, pero mira, Pablo ahora aquí dice que de todo ya podemos comer. O sea, Pablo se levantó en contra de lo establecido por el Padre. Pero yo hago la pregunta, ¿y quién nos salvó? ¿Pablo o Jesús? Pues Jesús. Entonces las palabras de Jesús, las palabras del Padre, tendrían que tener mayor autoridad que las de Pablo. Amén. Pero no nos vamos a extender más en esta hora. El Señor les bendiga, hermano. El Señor les prospere. Teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Que el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora, el próximo martes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es
21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.